Qué gusto es para mí poder compartir la palabra esta mañana. Con Jairo tenemos el acuerdo que el segundo domingo del mes generalmente voy a compartir yo. Y cuando él estaba compartiendo la palabra el domingo pasado y durante las semanas, había estado orando, pidiéndole al Señor y preguntándole sobre qué él quería que yo compartiera hoy día. Y cuando Jairo estaba compartiendo el domingo, yo dije, ya sé sobre qué. Y estaba súper, hiper, mega clara, pero el Señor me dijo, no es sobre eso, es sobre otra cosa que quiero que compartas. Y la verdad que fue muy interesante porque estoy segura que esto viene del corazón de Dios para nosotros. Así que nos vamos a poner ahí dejando que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda guiarnos, ¿les parece? Y la semana pasada Jairo habló esta palabra que dice aguas profundas, tiempos de cambio. Y dentro de lo que él compartió, voy a ver, ahí sí que sí. Dice, las aguas profundas de las cosas que él dijo, las aguas profundas de su presencia ubicarán tu humanidad y desnudarán tu maldad. Y la palabra que él refirió fue acerca de Pedro cuando el Señor le dice, boga mar adentro para que pesques. Entonces, y le dijo, echa la red en aguas profundas. Entonces él decía que las aguas profundas son cuando nosotros empezamos a navegar en este río de Dios de una manera especial y diferente. Entonces las aguas profundas de su presencia te llevarán a descubrir tu verdadera identidad en Cristo. ¿Quién soy yo realmente? Las aguas profundas de su presencia revelarán nuestra urgente necesidad de Jesús en nosotros. Las aguas profundas de su presencia te mostrarán lo que debes y no debes hacer. Las aguas profundas de su presencia harán de ti el hijo que Dios anhela. Las aguas profundas de su presencia y la búsqueda de su presencia en aguas profundas nos hacen descubrir el llamado de Dios para nuestras vidas. La búsqueda de su presencia en aguas profundas nos hacen descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Y la búsqueda de su presencia en aguas profundas nos hacen descubrir el para qué de nuestra vida. La búsqueda de su presencia en aguas profundas le dan sentido y propósito a nuestro andar en la tierra y traen identidad y destino. Tremenda palabra. Lo importante es andar en aguas profundas. Pero para andar en aguas profundas, tú y yo necesitamos atrevernos, tú y yo necesitamos dejar que Dios venga y que Dios nos guíe. Tú y yo necesitamos tomar el desafío de andar en aguas profundas. Es como cuando vamos a una piscina y sabemos que va bajando mientras te metes al principio y después dice 1 metro, 1,20 m, 1,60 m y uno dice, no, hasta el metro nomás llego y de repente dice, no, voy a ir un poquitito más allá y un poquitito más allá y después dice, no, mejor no. Y al final sales nadando y te metes y disfrutas del agua. Es como eso, es como decir, Señor, he nadado todo el tiempo en este río tuyo. Me he mojado solamente hasta los tobillos, pero tú me estás invitando a ir a esas aguas profundas y el desafío tú y yo tenemos que tomarlo. Es algo que el Señor no va a hacer por ti, nosotros tenemos que hacerlo. Y dentro de lo que quiero compartir hoy está esta palabra que tiene que ver con las vírgenes. Esto es bien interesante, porque esto fue lo que el Señor me dio para nosotros hoy día. Y dice... Voy a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Interesante esto. Más el versículo 4, lo voy a volver a leer. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Esta palabra también es interesante de tenerla en mente. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo,
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Wow! Tremenda palabra. Y es interesante porque esta palabra, lo que yo acabo de leer, es algo que el Señor Jesucristo dijo. Esto viene de su voz, directamente de palabras de Él, literales que Él dijo mientras estaba con sus discípulos y mientras estaba pronto ya a morir y resucitar en la cruz. Entonces Él está en este momento dándonos una advertencia. Y es interesante porque esa palabra velad significa estar despiertos, vigilantes. Y creo que esta palabra viene del corazón de Dios y esta es el título de esta prédica que yo quiero compartir hoy día contigo y es: ¿cómo está nuestro nivel de aceite? Pensando que el aceite en la palabra, cuando habla de las lámparas y habla del aceite, habla de nuestra relación con el Espíritu Santo. Aceite en la palabra, siempre que tú veas la palabra aceite, tiene que ver cómo tú y yo nos relacionamos con el Espíritu Santo. Entonces, también es interesante que cuando nosotros hablamos de las bodas, cuando habla de las bodas, habla de la venida del Señor. Cuando dice que las vírgenes estaban ahí esperando que viniera el esposo y de repente llega y ellas entran, habla de la venida del Señor. Ahora, la venida del Señor puede ser el día que tú y yo nos graduemos. Ahí ya es la venida del Señor, ¿sí o no? Ahí vino el Señor, cuando tú y yo cerramos los ojos en esta tierra y los abrimos delante de su presencia. Ahí ya vino el Señor para ti, que toda esta cosa escatológica y cómo va a ser, eso es otra manera. Todos sabemos, bueno, hay varios puntos de vista y todo, pero que el Señor viene. Pero la cosa es cómo viene para ti, cómo viene para mí. Entonces, y también Mariano Sena igual dice algo bien interesante. Él dice que el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón es el matrimonio por el civil. Y el día que el Señor viene es el matrimonio por la iglesia. Entonces uno dice, qué interesante, ¿verdad? Esa manera de verlo. Y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Espíritu Santo, queremos pedirte que tú nos descubras hoy día cómo nos ves. Muéstranos cómo tú nos ves, porque nosotros podemos pensar cómo estamos, cómo está nuestro nivel de aceite y qué vírgenes somos, si las prudentes o las insensatas. Pero muéstranos tú esta mañana y ven y mira lo profundo de nuestro corazón y háblanos. Nosotros nos exponemos a tu voz y realmente queremos andar en aguas profundas. Señor, no queremos conformarnos con que nuestros pies toquen solamente un poquitito de lo que tú eres. Queremos nadar en tu presencia, andar en tu río. Ven esta mañana, Señor, y háblanos. En tu nombre oramos, en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí en esta parábola, en esto que habla el Señor, en este relato de las vírgenes, aquí vemos dos tipos de creyentes, ¿ya? Primero, es bien interesante esto porque se dan cuenta que 5 vírgenes, dice las 5 vírgenes insensatas y las 5 prudentes, las 10 vírgenes. Esto quiere decir que los 2 grupos de vírgenes habían sido escogidas. Eran vírgenes, o sea, ellas andaban en santidad. No eran personas que andaban como lejos de Dios. Ellas tenían un corazón también para querer recibir al esposo, por eso estaban ahí. O sea, ellas querían
que el esposo viniera y andaban con sus lámparas. Ellas también estaban a la expectativa de que el novio viniera. O sea, eran personas que sí creían en el Señor, que sí estaban en el mismo lugar esperando. Las dos tenían la esperanza, los dos grupos, la esperanza y la expectativa que el amado viniera. O sea, no eran personas que estuvieran lejos de Dios, sino que estaban ahí. Pero la diferencia de esto es que unas tenían sus lámparas con aceite y las otras no. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Señor, es súper interesante porque era un grupo de personas que sí amaban al Señor. La diferencia, se dan cuenta que la diferencia para que entraran y no entraran no era la ropa que usaban, no era cómo se vestían, no era cómo adoraban, no eran como leían la Biblia. La diferencia estaba en su nivel de comunión con el Espíritu Santo. O sea, no entraron, no porque no cumplían, sino porque su nivel de profundidad en el Señor no ameritaba para que entraran a la boda. Entonces, cuando yo empecé a leer esto, dije, Señor, esto es súper profundo. Es como tú estás parándote delante de mí diciéndome, ¿cómo está tu nivel de comunión conmigo? Porque eso fue lo que determinó la entrada. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo escribí lo siguiente. ¿Qué tan profundo se habían arriesgado a entrar en su relación con el Espíritu Santo para llevar el aceite? Porque obviamente la lámpara que tenía más aceite en el camino pesaba más. Hay un costo que pagar, integridad, para andar delante de la presencia del amado y navegar en aguas profundas. No olvidemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, escuché esta frase que me pareció muy interesante. Dice, sin aceite no hay fuego, ¿sí o no? Sin aceite en la lámpara no hay fuego. Sin fuego no hay luz. Y sin luz, el creyente está rodeado de tinieblas. Es interesante esto, porque si tú y yo no nos exponemos y andamos en aguas profundas y empezamos a desarrollar la presencia, esta comunión con la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí, vamos a andar rodeados de tinieblas. Vamos a andar como a oscuras, porque no vamos a tener esta voz del Espíritu Santo que nos vaya guiando. Entonces, esta era la gran diferencia entre las vírgenes. Y me gusta mucho un versículo, una palabra que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos son aquellos que buscan moverse en la presencia de Dios. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo está nuestro nivel de aceite? ¿Cómo está nuestro nivel de aceite? ¿Cómo está hoy día tu comunión con el Espíritu Santo? Pensemos durante la semana, ¿cuánto tiempo invertiste para decirle, Señor, aquí estoy? ¿Está bien esta contestación? ¿Está bien esto como respondí? ¿Está bien cómo contesté? ¿Está bien lo que miré? ¿Está bien lo que escuché? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en nuestra relación con Dios? Y la palabra dice lo siguiente, acontecerá, dice, en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que es el yugo? El yugo son aquellas cosas que no te dejan avanzar. Son el pasado, las circunstancias, tus actitudes, tus formas de contestar, tus formas de pensar, aquellas cosas que hacemos en la intimidad donde nadie nos ve. Eso es el yugo. Pero cuando nosotros empezamos a tener una relación con el Espíritu Santo, dice, el yugo se pudrirá, no dice se romperá, no dice se quebrará. Significa, cuando algo está podrido, ¿qué hay que hacer? Cambiarlo. No sirve, ¿verdad? No dice el yugo se quebrará, porque cuando las cosas se quiebran, a veces nosotros le ponemos un palito, lo pegamos y lo martillamos para que funcione.
Pero no, dice, el yugo se pudrirá. Entonces lo que el Señor dice, yo voy a venir sobre ti y voy a venir y voy a quitar eso porque se va a romper, se va a podrir a causa de tu relación conmigo. Y también dice cuando el Señor, esta palabra me encanta, porque el Señor Jesucristo dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Espíritu ahí está con mayúscula, por lo tanto es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, Él va a dar testimonio acerca del Hijo. También dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, dijo el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Por eso quiero animarte. Hay algo, una disciplina que yo he empezado a hacer y le he dicho, Señor, cuando le pido perdón, le digo, Señor, yo quiero arrepentirme con revelación. Porque a veces leemos la palabra y le decimos, Señor, dame revelación de esta palabra que no la entiendo. Pero también es tan importante arrepentirnos con revelación. Señor, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosas son las que tú ves en mi corazón que necesito cambiar? Arrepentirnos con revelación. Eso lo aprendí de la Sandrita Galmes. Cuando ella estuvo acá una vez, y ella dijo, Señor, quiero arrepentirme con revelación. Nunca lo había escuchado. Yo dije, qué interesante, y lo tomé para mí. Y entonces dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es interesante porque se dan cuenta ahí en el relato que el Señor dice que las insensatas no querían ir ellas. O sea, más encima no tenían una relación profunda y tampoco querían ir. Es como, oye, ¿por qué no me das tú? Danos de vuestro aceite, dice. O sea, ellas no estaban dispuestas a pagar el precio de buscar personalmente la presencia de Dios. Ellas querían recibir de otros, como ora tú, que Dios te escucha más. ¿Verdad? Es como, porque a ti Dios te escucha, porque es como, no quiero pagar el precio. O tú puedes orar por mí. Cuando la palabra dice que tú y yo podemos ir delante del trono de la gracia. Entonces, resulta que no querían pagar el precio. Es interesante que no querían ir ellas y pagar el precio de ellas, buscar personalmente. Todo tiene un costo. Si queremos ver a Dios moviéndose y percibir su presencia, debemos buscarle con desespero, con interés, con intensidad. David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama, Señor. Así como el siervo te pide, así quiero buscarte yo, así quiero buscar tu presencia. Por eso ya le decían, denme el aceite. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Las prudentes busqué qué significaba prudente cuando el Señor lo dijo. Y prudente significa cordura, inteligencia, comprender. Insensata significa necia, torpe. Eso significa insensata, alguien necio, alguien que no pone atención a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios lo está invitando. El proverbio dice lo siguiente, Proverbios, aquí tenemos Proverbios 1, 2 y 3 y voy a leer estos versículos así que me interesa que los podamos refrescar en nuestro corazón. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso quiere decir que la prudencia se aprende. Familia, la prudencia se aprende. O sea, tú y yo podemos dejar de ser necios y decirle, Señor, yo quiero ser prudente. Yo quiero ser prudente, yo quiero ser
sabia, yo quiero realmente escuchar el consejo. ¿Y dónde podemos nosotras, tú y yo, nosotros, tú y yo recibir consejo? ¿Dónde podemos aprender prudencia? En este lugar, acá, cuando nos juntamos, cuando recibimos la palabra. Cuando el domingo pasado, por ejemplo, Jairo siempre dice, repitan conmigo. Ahí estamos siendo una escuela, estamos siendo enseñados. Es una manera de repetir y que la palabra vaya penetrando en nuestro corazón para que también traiga los cambios que tú y yo necesitamos. Entonces, cuando dice, miren, por eso puse en azul estas palabras. Dice, para recibir el consejo. O sea, a veces pedimos consejo, te dan un consejo y dicen, pero no era lo que yo pensaba. Y sigues viviendo de la misma manera. También dice, oirá, adquirirá, y habla de los insensatos, desprecian. Sí, estuvo buena la palabra de aguas profundas, pero estoy bien así, estoy cómodo, estoy cómoda. No, está bien el pastor quizás, está bien para él porque es pastor, pero yo, no, esta palabra es para ti y para mí. Estamos todos delante del trono de la gracia. Todos vamos a ir un día al tribunal de Cristo, todos nos vamos a encontrar ahí. Y ahí el Señor va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Te di dones, te di talentos, pero siempre estuviste más ocupado. Había nuevas cosas y mejores cosas que hacer que estar en mi presencia. ¿Pero por qué? Si hay tanto de mí para ti, había tanto. Yo no quiero ser de esas vírgenes insensatas, que mi lámpara esté sin aceite. Y cuando dice velad, en cualquier momento puede venir el Señor. No se trata de asustarnos. Cuando oraba le decía, Señor, háblame de esto. Y no es que el Señor viene esta mañana para asustarnos, sino para estar alertas. No se trata de estar así como, wow, ¿y si viene ahora? No se trata de eso. Se trata de estar alerta, de estar vigilante. Como el centinela espera la mañana, así te espero, Señor. Espero que vengas a rescatarme, espero que vengas y abras el cielo para mí. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuáles son las características de la Virgen prudente? Esto puse, la presencia de Dios se busca. No basta con la intención, debemos colocarnos en movimiento. La presencia de Dios se busca. El Tommy Tini tiene un libro muy lindo, muy bueno, que se llama En la búsqueda de Dios. Ese libro es buenísimo. Si lo puedes leer, léelo. En la búsqueda de Dios, de Tommy Tini. Buscarlo. Y él habla de buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Si queremos un mover de Dios, Franklin hablaba el miércoles acerca de avivamiento. Los avivamientos no tan solo vienen porque Dios quiere. Los avivamientos vienen cuando hay hambre de Dios. El hambre de Dios atrae la presencia de Dios. Cuando el Señor vino y el Espíritu vino en Valparaíso, el año 1909, el Espíritu Santo vino y fue derramado y hubo un cambio social en Valparaíso. Eso sucedió porque la esposa del hombre, no me acuerdo su nombre ahora, del pastor Hoover, la esposa del pastor Hoover recibió una carta de una amiga que estaba en India. Y cuando en esta carta ella lee, la esposa del pastor Hoover, que estaba pasando algo sobrenatural en la India, Dios estaba viniendo y las niñas pequeñitas que estaban siendo compradas por hombres para casarse y abusar de ellas, Dios empezó a hacer algo y una mujer se levantó y dijo, esto no puede ser, una mujer que amaba a Dios, y empezó a rescatarlas y empezó a formar hogares para salvar a estas pequeñas de esto que estaban haciendo estos hombres que tenían muchos recursos en la India. Y Dios empezó a moverse porque Dios está a favor de los vulnerados. Dios no está de acuerdo con esas cosas. Entonces, cuando la esposa del pastor Hoover recibe esta carta, ella dice, esto puede pasar acá también en Chile. Ellos venían de Inglaterra. Y este hambre de Dios y este deseo de Dios empezó a generarse en ellos, y ellos empezaron a orar y se juntaba la iglesia y oraba, y la hambre de Dios vino y trajo sobre Valparaíso un mover de Dios que hasta el día de hoy la iglesia metodista episcopal, donde yo me congregué, lo busca todavía, porque Dios vino a ese lugar. Pero después ellos perdieron el hambre y pasaron muchas cosas. Y Dios dijo, aquí donde no hay hambre yo no estoy. Dios viene cuando hay hambre de Él. Eso determina
el corazón de Dios para ti. Si tú tienes hambre de Dios y hambre de su presencia, Dios va a venir y Dios va a moverse a tu favor, y no tan solo a tu favor, sino también a favor de lo que está alrededor, porque el fuego quema. Si te pones al lado de la combustión lenta y la combustión lenta está súper, hiper, mega fuerte el fuego, ¿qué va a pasar? Estás ahí y dices, no, mucho. Y te vas corriendo. Eso pasa cuando hay fuego de Dios en nuestro corazón. Empezamos a arder y la gente que está a nuestro alrededor, que está helada, que está fría, que no tiene esperanza, dice, yo necesito eso. Dame de ese calor que tú tienes. Eso es lo que Dios quiere hacer, que tú y yo tengamos este fuego que arde y que los que están a nuestro alrededor también lo quieran. Esto hicieron las prudentes. ¿Qué hicieron? Pagaron el precio. Pagaron el precio. Ellas no tenían aceite porque tenían aceite nomás, sino que ellas, ¿qué hicieron? Llevaron la lámpara mientras caminaban, y la lámpara no era tan liviana, venía pesada. La presencia de Dios se busca y tú tienes que estar dispuesto y disponible para el Señor. Si tú quieres que Dios venga, tienes que hacer cambios. No podemos estar igual y querer que Dios haga algo en nosotros. Ellas pagaron el precio. ¿Qué cosa más hicieron? El nivel de tu búsqueda de Dios determina el nivel de tu unción. Si tienes búsqueda de Dios, Dios va a venir. Pero si tú quieres que Dios haga algo en tu familia, tú quieres que Dios se mueva, pero sigues igual, no se puede. No se puede, porque ellos van a decir, generalmente los papás le dicen a los hijos, vas a la iglesia y mira, sigues igual. Pero si tú empiezas a cambiar y eso te desafía para cambiar, qué importante. También las prudentes hicieron una inversión. Esto es interesante. Cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, Señor, porque ella le dice, vayan y compren, vayan y compren para ustedes mismas. ¿Se recuerdan? Eso le dijeron las prudentes, vayan y compren. Y dice, pero Señor, ¿cómo voy a comprar el Espíritu Santo? Pero hay un costo de tiempo y de dinero también. Hay un costo de venir, de servir, de estar, de ofrendar, de diezmar. Hay un costo. Todo tiene un costo. También dice que ellas tuvieron comunión. Estaban pegadas con el Espíritu de Dios para llegar al final del camino, porque ahí venía el esposo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Nunca has tenido una relación conmigo profunda, no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Al final hicieron lo mismo, fueron y compraron, pero cuando volvieron el Señor les dice, despreciaste mi presencia, despreciaste mi invitación, ya no hay tiempo. No valoraron mi invitación, lo dejaron para otro momento. Dijiste otro día, justo hoy no puedo. No hay prioridades correctas, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tus acciones determinan tu devoción, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Eso dijo el Señor. Tus acciones, nuestras acciones determinan nuestra devoción. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros hoy día y para mí en primer lugar. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Si pensamos en la semana que pasó, quiero que pensemos, cada uno de nosotros, hagamos este ejercicio, pensemos, Señor, el día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo, Señor, me conecto contigo? Espíritu Santo, ¿qué me hablaste durante la semana? Aprendimos la semana pasada a andar en aguas profundas y aguas profundas. ¿Realmente estaba yo andando en aguas profundas? Señor, ¿realmente estoy siendo desafiado por tu palabra o sigo viviendo igual? ¿Cómo está nuestro nivel de aceite? Creo que el Señor quiere esta mañana pararse delante de nosotros y decirnos,
yo estoy segura de esto. El Espíritu Santo dice, hoy día te estoy haciendo la invitación nuevamente. Yo quiero más para ti. Hay más de mi presencia para ti. Pero el hambre de mi presencia va a determinar tu nivel de unción. El hambre de mi presencia va a determinar cuánto yo puedo darte. Dios no nos va a vulnerar. Dios no va a venir y va a irrumpir así violentamente. Él no hace eso. Desde que tenía 13 años, recibí a Jesús cuando tenía 13 años. Y toda la vida estuve en la iglesia porque siempre hubo un hambre en mi corazón de Dios. Desde el día que Dios sanó a mi hermano de poliomielitis, desde ese día, cuando yo tenía como 4 años y yo lo vi, desde ese día empecé a buscar a Dios. Dios lo sabe. Y empecé a buscar a Dios, y empecé a buscar a Dios, y empecé a buscar a Dios. Y cuando justo estaba media ahí, como cuando estaba en la universidad, a punto de ya dejar un poco todo esto, cuando mi corazón estaba como las insensatas, sin cero aceite, siempre había algo en la iglesia donde yo participaba, alguien venía y nuevamente volvía, y así. Pero Dios siempre se preocupó de capturar mi atención. Pero yo quiero tener más hambre de Dios. Yo lo necesito, yo quiero que Él venga, que Él irrumpa, que en el centro médico la gente que venga a atenderse pueda percibir, no tan solo porque le hablen, sino porque haya una presencia de Dios ahí, que prontamente podamos abrir el hogar de niños, que prontamente podamos tener esos pequeños ahí, lo antes posible, que Dios venga y cambiarle el destino. Vamos, Carlito. Y hay tantas cosas que anhelo que Dios haga. ¿Tú necesitas más aceite? ¿Tú necesitas más aceite? ¿Tú quieres más aceite? ¿Quieres más del Espíritu Santo? ¿Tienes hambre de Dios? Yo tengo hambre de Dios. Yo quiero que Él venga sobre mi vida. Yo no quiero seguir viviendo igual. Yo no quiero ser de esas vírgenes insensatas que querían que otro les dé, llenarse de a poquitito. Yo sé que Él tiene más para nosotros y hoy el Señor está aquí y nos dice, yo estoy aquí, me paro delante de ti y te digo, yo quiero darte más. Jeremías dijo, el Señor le dijo a Jeremías, escribe esto, entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el corazón y seré hallado por vosotros. Vamos a bendecir al Señor esta mañana, vamos a cantar una canción y quiero animarte si quieres ponerte de pie y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que mi nivel de aceite, mi nivel de relación contigo cambie. Me llamaste un día a estar contigo y quizás hay tantas cosas en la vida que han pasado. La vida ha pasado tan rápido y me doy cuenta que te necesito. Quiero más de ti, Señor. Entonces me invocaréis y vendré y lloraréis a mí y yo os oiré, porque me buscarás de todo tu corazón y me dejaré encontrar. Señor, esta mañana primero queremos pedirte perdón. Perdónanos si hemos tomado tan livianamente nuestra relación contigo. Cuando tú pagaste un tremendo precio por nosotros, viniste, Señor, te separaste del Padre. Toda la eternidad vino a la tierra solamente a mostrarnos que nos amaba. Tú quieres tener una relación tan profunda con nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos despreciado tu sacrificio con nuestro actuar, siempre priorizando otras cosas y no priorizándote a ti. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, tú que vives en nosotros, ven esta mañana y pon en nosotros hambre del amado, hambre de estar contigo, Señor. Eso queremos, Señor, hambre de ti, hambre de ti. Pon en nosotros, Señor, ese deseo de ti como nunca antes, Señor.
Que nuestra vida comience a dar fruto como tú lo anhelas y como tú lo esperas. Aquí estamos, Señor, queremos cantar esta canción con todo nuestro corazón. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hacia el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú.